Hola, bienvenido a Ideas para Escritores. Soy Master. Y aquí no vamos con vueltas ni con fórmulas mágicas que no funcionan. Este canal es para quienes están escribiendo o están por empezar, y quieren hacerlo en serio. Hoy vamos a destripar uno de los libros más leídos, más analizados y más imitados de las últimas décadas. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero no lo haremos desde la nostalgia ni desde el fanatismo. Vamos a ir al grano. ¿Qué hizo que este libro, aparentemente infantil, de una autora desconocida, en una editorial pequeña, terminara convirtiéndose en un fenómeno global? ¿Y cómo puedes tú, sí, tú que estás escribiendo, aprender de esa alquimia narrativa? Antes de entrar al mundo de los magos, te dejo una recomendación de este mundo real. Suscríbete, activa la campanita, y si conoces a alguien que sueña con escribir, mándale este video. Que las buenas historias también se comparten. El origen de todo. Harry Potter nació en un tren. No como metáfora poética, sino literal. J.K. Rowling viajaba entre Manchester y Londres cuando la idea apareció sin previo aviso. Un niño que no sabe que es mago y que estudia en un colegio de magia. No tenía libreta. No tenía computadora. Tenía una chispa. Y esa chispa la sostuvo. La mayoría de las ideas mueren rápido. Nos entusiasman unos minutos, nos arrancan un par de frases en una servilleta y se van. Pero Rowling no la dejó ir. La maduró durante 5 años. Construyó el mundo, las reglas, los personajes. Hizo fichas, dossiers, árboles genealógicos. Y luego escribió. Y reescribió. Y corrigió. Y lo mandó a editoriales. 12 veces le dijeron que no. Que era muy largo. Que los niños no leen libros así. Que los magos no estaban de moda. 12 rechazos. 12 portazos. 12 oportunidades para tirar la toalla. Pero llegó la número 13. Una editorial pequeña. Lonce. Publicaron 500 ejemplares. Solo 500. Y aún así, fue suficiente. Bastó para que alguien lo leyera, lo recomendara, lo regalara. ¿Y sabes qué? El resto es historia. Lección para escritores. No subestimes una idea porque llegó sin avisar. No la juzgues solo por cómo suena. Y sobre todo, no la abandones porque los demás no la entienden todavía. Cada gran historia fue, en algún momento, solo una locura solitaria en la mente de alguien que se atrevió a creerle. Arquetipos que nos resuenan. Uno de los secretos más potentes de Harry Potter, y que a menudo pasa desapercibido, es que la historia se construye sobre figuras que llevamos en la sangre. Sí, en la sangre. Porque no importa en qué país naciste, ni en qué siglo creciste. Hay ciertos personajes, ciertas formas de ser, ciertos roles, que reconoces sin pensarlo. No porque los hayas leído, sino porque los has sentido desde siempre. Son los arquetipos. Y Harry Potter está lleno de ellos. Pero no los copia. Los activa. Los renueva. Los humaniza. Empecemos por el protagonista. El huérfano elegido. Un niño sin padres, criado por personas que no lo quieren, que lo desprecian, y que un día descubre que tiene un destino especial. No hay nada nuevo en eso. Pero Rowling no lo usa como excusa para dar lástima. Lo usa como puerta de entrada emocional. Todos, en algún punto, hemos sentido que no encajamos. Que el mundo en el que estamos no es donde deberíamos estar. Harry representa esa sensación de ser invisible, y al mismo tiempo, la esperanza de que hay algo más. Algo que aún no hemos descubierto. Luego está el mentor. Dumbledore. No es un sabio perfecto. No da todas las respuestas. No camina con Harry todo el tiempo. Y eso es clave. Un buen mentor enseña, pero también se aparta. Deja espacio para que el héroe tropiece. Para que cometa errores. Para que el lector también aprenda. Y por supuesto, el antagonista. Voldemort. No es solo el malo. Es el reflejo de lo que pasa cuando el miedo y la ambición se desbordan. Representa esa parte del ser humano que quiere poder, pero sin pagar el precio. Que quiere vencer a la muerte. Que quiere controlar todo. Voldemort es oscuro, sí, pero no es ajeno. Hay algo en él que nos incomoda. Porque lo reconocemos. Estos 3 arquetipos, el elegido, el guía y la sombra, están en miles de historias. Desde la Odisea hasta Star Wars. Desde el Rey León hasta Matrix. ¿Y sabes qué? Funcionan porque no necesitan explicación. Tu cerebro los reconoce. Tu alma los recuerda. No necesitas haber leído a Jung. Ni haber hecho un taller de guión. Estas figuras resuenan contigo porque son parte de ti. Y aquí viene la parte importante para ti, escritor o escritora que estás viendo esto. No inventes la rueda. De verdad. No hace falta. Los arquetipos están ahí para darte estructura emocional. Pero eso no significa que tu historia será igual a las demás. Lo que la vuelve única es cómo los encarnas. Cómo haces que ese huérfano no sea una copia de Harry, ni tu mentor un Dumbledore reciclado.
sino que vivan, hablen, se equivoquen, a tu manera. La clave no está en crear personajes raros o forzadamente originales. La clave está en hacerlos reales. Y en esto Rowling fue brillante. No por inventar nuevas figuras, sino por hacer que las de siempre se sintieran como si las conociéramos por primera vez. Moraleja creativa. No tienes que ir a lugares extraños para contar algo poderoso. A veces, solo tienes que mirar más profundo en lo que ya habita dentro de nosotros. Y contar desde ahí. Un mundo para vivir dentro. Cuando pensamos en Harry Potter, lo primero que viene a la mente no siempre es la historia. Ni siquiera los personajes. Lo que recordamos es el mundo. Porque todo comienza en un lugar sin magia. Una alacena bajo las escaleras. Unos tíos insoportables. Una vida gris, literal. Los Dursley no solo son crueles. Son planos, repetitivos, sofocantes. Ese es el punto de partida. Y es importante entenderlo. Rowling no arranca con Hogwarts. No empieza con varitas ni dragones. Empieza con vacío. Con tedio. Con normalidad asfixiante. ¿Por qué? Porque solo cuando ves lo gris, puedes desear el color. Y entonces ocurre. Una carta. Un gigante. Un tren que atraviesa la pared de un andén. Y el mundo se abre como un libro secreto. Cuando cruzamos con Harry al callejón Diagon, algo dentro de nosotros cruza también. Y no hay vuelta atrás. Este contraste, entre lo monótono y lo maravilloso, no es casual. Es diseño emocional. El lector no solo observa el mundo mágico, lo necesita. Quiere huir con Harry. Quiere vivir en Hogwarts. Porque Hogwarts no es solo un castillo. Es hogar. Es el primer lugar donde Harry es mirado con respeto. Donde tiene amigos. Donde lo llaman por su nombre sin burla. Y eso lo vuelve real. Porque el mundo mágico no es mágico por los hechizos. Lo es por la emoción que despierta. Muchos escritores creen que crear un mundo es dibujar un mapa, inventar idiomas, hacer apellidos imposibles. Y sí, eso puede sumar. Pero un mundo de ficción no vale por su complejidad técnica, sino por su función emocional. El mundo que creas como escritor debe responder a una herida, a un deseo, a una falta. En Harry Potter, la magia no es adorno, es respuesta emocional al abandono. Y aquí hago un paréntesis. ¿Recuerdas ese episodio de Los Simpson donde Homero, Moe, Apu y Skinner deciden escribir un bestseller? Lisa intenta detenerlos porque sabe que están siguiendo una fórmula vacía, manipuladora. Quieren crear un libro perfecto para las masas, como si fuera una máquina de galletas. Y lo logran, en parte. Pero todo lo que escriben carece de alma. Está diseñado para gustar, no para tocar. Lo interesante es que lo que hace de Harry Potter un fenómeno global no es que fuera diseñado para gustar a todos. Es que fue escrito desde un lugar auténtico. Desde el amor por las historias. Desde la nostalgia. Desde el deseo de encontrar un refugio cuando el mundo real se pone oscuro. Ese episodio de Los Simpson no es una burla a los libros. Es una advertencia a nosotros, los escritores. Si solo buscas complacer al lector, el mundo que construyas será de cartón. Pero si escribes desde lo que realmente te conmueve, entonces ese mundo será una casa para otros. Igual que Hogwarts. Recuerda, un mundo imaginario no es para impresionar. Es para invitar a vivir dentro de él. Que el lector quiera quedarse. Explorar los pasillos. Volver años después. Y sentir que sigue siendo suyo. Personajes que se sienten vivos. Hablemos de algo que muchas historias intentan y pocas logran. Personajes que se sienten vivos. Porque una cosa es escribir un personaje funcional. Y otra, muy distinta, es que el lector lo extrañe cuando cierra el libro. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, los personajes no son genios en todo. No son perfectos. No son modelos a seguir en cada decisión. Y eso es justamente lo que los vuelve reales. Harry, por ejemplo, no es el alumno estrella. No es el más astuto. A veces actúa por impulso. A veces se enoja sin razón. Y lo más importante, tiene miedo. Pero aún con miedo, actúa. Y eso lo vuelve admirable. Ron es leal. Sí, siempre está ahí. Pero también siente celos. Se compara. Se siente menos. ¿Te suena conocido? Porque así somos todos en algún punto. No basta con ser buenos amigos. A veces también hay que luchar con uno mismo para no alejarse. Hermione es brillante. No solo en conocimiento, sino en estructura interna. Sabe lo que quiere. Pero al principio, su necesidad de tener la razón la hace chocante. Es arrogante. Cree que todo se resuelve con un libro. Hasta que descubre el valor del error, de la emoción, del vínculo humano. Y esto es oro narrativo. El lector no ama a los personajes por ser perfectos. Los ama por ser imperfectos de formas que puede comprender. Y luego están los personajes secundarios. Los que aparecen en pocos capítulos, pero dejan marca. McGonagall. Rígida, sí, pero justa. Hagrid. Torpe, pero entrañable. Snape.
¿El villano? ¿El protector? ¿El resentido? ¿El valiente? Todo eso, y más. Un personaje contradictorio es un personaje humano. ¿Y por qué todos estos funcionan? Porque no están puestos al azar. Cada uno tiene una función narrativa clara. Cada personaje responde a una necesidad del protagonista o del lector. Son espejos emocionales. Y aquí va una lección directa para ti, escritor o escritora. Si tu personaje no cambia nada en la escena donde aparece, si su presencia no revela, no desafía, no sostiene nada en la historia, entonces no está listo. Un buen personaje no necesita protagonismo para ser inolvidable. Lo que necesita es tener una verdad interna, una motivación, un conflicto, algo que haga que el lector diga, yo conozco a alguien así, o incluso, yo soy así. Los personajes memorables no se construyen con una lista de adjetivos. Se construyen con elecciones, con errores, con momentos en los que dudan, ceden, se contradicen, y aún así siguen adelante. Como escritor, tu tarea no es diseñar personas perfectas. Es hacer que respiren, que entren a la escena con una historia detrás, que hablen con una voz propia, y que el lector, sin darse cuenta, los lleve consigo mucho después de haber terminado el libro. Antes de seguir, haz una pausa tú también. Si algo de lo que has escuchado hasta ahora te ha hecho pensar diferente, si estás tomando nota mental o literal, o si simplemente sientes que este contenido te ayuda a mirar tu historia con otros ojos, entonces hazlo saber. Dale like al video. Sí, ese pequeño gesto ayuda más de lo que crees. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque esto apenas comienza. Y si quieres ir más lejos, acceder a recursos, leer los libros de mi creador, o unirte a la tribu de escritores, puedes explorar los enlaces que están en la descripción, o simplemente escanea los códigos QR que aparecen aquí en pantalla. Este canal no se construye con algoritmos. Se construye contigo. Ahora sí, volvamos a la historia. Estructura que atrapa. Hablemos de estructura. Sí, esa palabra que suena técnica, pero que, cuando se domina, se vuelve invisible. Y es justo eso lo que Harry Potter y la Piedra Filosofal logra. Una estructura tan sólida que no se nota. Un libro, un año escolar, una introducción, un conflicto creciente, un clímax, un problema que se resuelve, una etapa que se cierra. Y tú podrías pensar, bueno, suena a fórmula. Y lo es. Pero es una fórmula orgánica. Porque no se siente como fórmula, se siente como vida. Rowling construye su historia como un ciclo académico. Inicio de clases, adaptación, descubrimientos, peligros, exámenes. Y luego, vacaciones. Este marco tiene dos efectos. Uno, crea familiaridad. El lector sabe que hay un inicio y un fin, que algo va a pasar. La estructura lo guía sin confundirlo. Es como una brújula que siempre apunta al norte, aunque el camino sea incierto. 2. Permite el crecimiento emocional. Harry no es el mismo al inicio del curso que al final. Y tú, lector, tampoco. Cada libro te da una sensación de avance. No es solo una aventura nueva. Es un nuevo peldaño en la evolución de los personajes. Es una narrativa que madura contigo. Además, Rowling introduce un elemento muy poderoso que muchos escritores subestiman. El misterio. Porque sí, hay magia. Hay criaturas. Pero lo que realmente mantiene al lector pasando páginas es la pregunta sin respuesta. ¿Quién es Nicolas Flamel? ¿Qué guarda la piedra filosofal? ¿Por qué alguien quiere robarla? ¿Quién es realmente Snape? Cada capítulo da una pista. Cada conversación, un doble sentido. Y mientras más te adentras, más necesitas saber. Eso no ocurre por accidente. Ocurre porque cada escena aporta algo. Y aquí viene la lección para nosotros, los que escribimos. No hay páginas de relleno. No hay escenas solo para que algo pase. Cada fragmento construye la tensión, el vínculo o el mundo. Como escritor, puedes tomar esta estructura de Rowling y usarla como herramienta. O divide tu historia en ciclos claros. E introduce un pequeño misterio que se extienda de fondo. Asegúrate de que cada escena avance algo. Una emoción, una relación, una duda. Porque la estructura no es una camisa de fuerza. Es una coreografía. Cuando está bien hecha, el lector no ve los pasos, pero se deja llevar por el ritmo. Y aquí un apunte final. El lector no dice, me gusta esta historia porque está bien estructurada. Lo que dice es, no pude parar de leer. Y eso, créeme, es el mayor elogio que puedes recibir como escritor. Si este viaje te inspira, entonces recuerda que también puedes explorar los libros de mi creador. Si disfrutaste sagas como Harry Potter, o te atraparon las aventuras de Percy Jackson, las Crónicas de Narnia, Eragon o incluso El Señor de los Anillos, entonces no puedes perderte esta nueva historia. Una saga donde la ciencia ficción y la fantasía épica se cruzan en un mundo único.
donde el viaje del héroe cobra nueva vida, con criaturas mitológicas, tecnología ancestral y antagonistas que no solo desafían, también te encantan. Disponible en Amazon, Kobo, Google y otras plataformas. Puedes encontrar el enlace justo aquí abajo, en la descripción, o simplemente escanear el código QR que aparece en pantalla. Tal vez, solo tal vez, ahí encuentres la chispa que necesitas para empezar a escribir la tuya. Y quién sabe, tal vez también te ayuden a escribir el tuyo. Luz y oscuridad. Hay algo que Harry Potter y la Piedra Filosofal hace desde el primer capítulo, y que muchos escritores temen hacer. No le tiene miedo a la oscuridad. Sí, es una historia para niños. Sí, tiene varitas, hechizos, ranas de chocolate y escobas voladoras. Pero detrás de todo eso, hay dolor. Harry es un niño huérfano, y no un huérfano de cuento de hadas. Sus padres fueron asesinados. El niño sobreviviente no es un símbolo de magia. Es un niño marcado por la violencia antes de saber hablar. La historia arranca con la muerte. Y aún así, millones de lectores se sintieron cuidados, inspirados, acompañados. Se habla de la pérdida. Se muestra la traición. La gente que confías puede fallarte. Los adultos no siempre tienen todas las respuestas. El mundo no es justo. Y eso exactamente, es lo que lo hace poderoso. Porque la historia no endulza el golpe. Pero tampoco lo deja sin sentido. Frente a todo eso, también hay esperanza. Hay amistad que sostiene. Hay risas inesperadas en medio del miedo. Hay calidez en los rincones del castillo, aunque afuera haya oscuridad. Este equilibrio es el verdadero truco emocional del libro. No te habla como si fueras un niño. Te habla como si fueras alguien que puede entender lo importante, aunque todavía no sepas cómo nombrarlo. Y aquí va una verdad que los escritores debemos recordar. Si solo escribes luz, tu historia será bonita, pero superficial. Si solo escribes sombra, tu historia será intensa, pero agotadora. Pero si logras equilibrar ambas, si haces que el lector sienta que la luz vale más porque conoce la oscuridad, entonces tienes algo grande entre manos. Porque el lector, sea un niño, un adolescente o un adulto, no necesita que le expliques todo. Lo que necesita es que le hables con verdad emocional. Y en ese sentido, la Piedra Filosofal es honesta. Te muestra que el amor deja cicatrices, que los héroes sangran, que las risas no anulan el dolor, pero lo hacen soportable. Y que la magia, muchas veces está en la gente que te cuida cuando nadie más lo hace. Si vas a escribir fantasía, no le temas al contraste. No temas mostrar los rincones oscuros del alma humana. Pero tampoco olvides que el lector necesita una vela, una voz, una mano que diga: sí, es difícil, pero sigue caminando. Ese es el tipo de historia que se queda, que se relee, que forma parte de quien la leyó. Simpsons y el arte de gustar. Vamos a cambiar de escenario por un momento. De Hogwarts a Springfield. Temporada 23, episodio 492 de Los Simpson. Lisa, brillante, metódica, intelectual, decide escribir el libro perfecto. Lo investiga todo. Analiza géneros, modas, clichés. Crea esquemas de trama como si estuviera resolviendo una ecuación emocional. Pero entonces aparece Homero. Y junto con Lenny, Carly Moe, escribe un libro improvisado, lleno de estereotipos, fórmulas y acción ridícula. El típico thriller con protagonistas militares rudos. Una parodia, que se convierte en éxito de ventas inmediato. Y Lisa se rompe. Porque ella hizo todo bien. Ella entendió la teoría. Ella siguió las reglas. Pero el libro de Homero gustó. No porque fuera perfecto, sino porque conectó. Y aquí, aunque parezca absurdo, hay una verdad que duele y libera a la vez. Escribir bien no siempre es suficiente. Escribir para ser admirado, tampoco. Pero escribir para tocar algo real en el otro, eso sí que deja huella. El libro de Homero funcionó porque entendió, sin saberlo, lo mismo que Rowling entendió conscientemente. Que una historia no necesita ser técnicamente impecable, sino emocionalmente inevitable. Porque el lector, al final del día, no se lleva tu estructura. No enmarca tu prosa. No recuerda el ritmo de los diálogos. El lector se lleva cómo lo hiciste sentir. Lo que le resonó. El personaje que le recordó a sí mismo. La escena que le dio una pausa en medio del caos. El final que le dejó un nudo en la garganta o una sonrisa quieta. ¿Y qué podemos hacer con eso como escritores? 1. No ignores la técnica. Pero no la adores. Usa la técnica para construir el puente, no para evitar el río. 2. Escribe con intención. Pero deja espacio para la emoción no calculada. 3. Y sobre todo, no escribas solo para gustar. Escribe para tocar algo verdadero. Porque el lector puede perdonarte un error gramatical. Pero no olvidará si lo hiciste sentir algo real. ¿Quieres escribir algo que conecte? Empieza por preguntarte: ¿qué me duele? ¿Qué me alegra? ¿Qué me da miedo?
¿Qué amo tanto que necesito ponerlo en palabras? Tu respuesta, aunque no sea perfecta, podría ser la historia que alguien estaba esperando leer. ¿Qué nos enseña como escritores? Después de todo lo dicho, después de recorrer trenes, castillos, hechizos, risas y pérdidas, queda una pregunta que arde. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos deja Harry Potter y la piedra filosofal si estamos del otro lado de la página? Si somos nosotros quienes escribimos, tachamos, dudamos y volvemos a intentar. Aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí pistas valiosas. No para copiar, sino para comprender por qué esa historia funcionó. Y cómo podemos hacer que la nuestra también toque algo profundo. Usa arquetipos, pero dales tu voz. El huérfano, el mentor, el enemigo oscuro, están ahí desde los mitos. Pero lo que hace que funcionen no es el molde, sino cómo lo llenas. ¿Qué versión tuya se esconde detrás del mentor? ¿Qué miedos tuyos hay en el villano? Crea mundos, pero que respondan a emociones. No basta con inventar nombres raros y mapas complejos. Tu lector no quiere saber dónde están las montañas. Quiere sentir por qué cruzarlas importa. Hogwarts es hogar porque Harry nunca tuvo uno. ¿Qué lugar de tu historia está lleno de ese anhelo? Dale a tus personajes grietas reales. Hazlos contradictorios. Hazlos confundidos. Hazlos humanos. Porque nadie quiere leer sobre dioses perfectos. Queremos ver cómo alguien igual de roto que nosotros se levanta una vez más. No escondas la oscuridad, pero tampoco renuncies a la esperanza. El lector necesita verdad. Y la verdad a veces duele. Pero también necesita ver la luz encenderse en medio de eso. No para negar la sombra, sino para darle un sentido. Y sobre todo, haz que importe. No escribas para llenar páginas. Escribe para llenar un hueco. Uno tuyo, o uno del lector. Haz que el capítulo no termine porque sí, sino porque algo de quien lo lee se ha metido ahí dentro. Y no quiere salir. Porque, seamos honestos, quien escribe lo hace con la esperanza silenciosa de que alguien, en alguna parte, diga: eso que escribiste, también lo sentí yo. Y cuando eso ocurre, aunque sea con un lector, una vez, en una historia, todo valió la pena. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, sentir o simplemente te empujó a escribir, entonces valió la pena. Esto es Ideas para Escritores. Un espacio para quienes saben que escribir no es un pasatiempo. Es una forma de respirar. Soy Master. Y si quieres seguir afilando tu voz, creciendo como narrador y enfrentando la página en blanco con herramientas reales, dale like, comparte. No por algoritmo, por comunidad, por tribu. Seguimos escribiendo. Nos vemos en la próxima página.